de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha venido con motivo de la inauguración de Captur hasta Calamocha, y en Calamocha TV no hemos querido perder la oportunidad de invitarle a nuestros estudios para hablar con él sobre temas relacionados con su área. Damos la bienvenida a Sebastián Celaya a Calamocha TV. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, para mí es un placer venir a Calamocha, conocer sus habitantes, conocer esta magnífica feria que no conocía y me han hablado muy bien. Y encantado de estar aquí con ustedes pues para trasladar a los ciudadanos los problemas y los mensajes que están esperando de la actualidad sanitaria. Sabemos que tiene una agenda ajustada, así que dependemos mucho del tiempo, pero vamos a intentar tratar diferentes temas relativos a la sanidad, tanto aquí en Calamocha como en la provincia de Teruel. En primer lugar, le quería preguntar por el Centro de Salud de Calamocha. Una de las demandas que existe desde hace años es la ampliación del espacio que tiene el Centro de Salud. Sí que es cierto que se han realizado en los últimos años diferentes obras para acondicionar, por ejemplo, la sala de rehabilitación, y ahora se baraja la posibilidad de trasladarlo al edificio en el que se está construyendo la residencia mixta. ¿Cuál es la opinión de su departamento al respecto? Bueno, pues yo todavía no he visitado el centro, pero bueno, por lo que me han explicado los directores de atención primaria y los directores provinciales de sanidad en Teruel, efectivamente el Centro de Salud de Calamocha, que atiende a una población superior a 10.000 habitantes, a pesar de que hay varios núcleos en consultorios en los núcleos periféricos, pues está en unas condiciones que ya no permite su ampliación. E incluso, bueno, pues su construcción arquitectónica tiene ya algunos problemas por la edad, y sería conveniente pues el hacer alguna reforma. Me han comentado que en el edificio actual, que visitaré ahora, pues parece ser que esta reforma no da ya más de sí, y bueno, yo creo que una buena idea que ha propuesto el alcalde Manuel Rando, con el que ha estado conversando, y que además compartimos también desde el departamento, es que tenemos que procurar en estos tiempos de crisis económica, de recursos ajustados, pues el hacer confluencias entre diversas entidades para utilizar mejor los recursos. Y la idea de instalar el centro de salud dentro de la misma residencia, pues yo creo que es una idea muy acertada, que nos va a evitar costes económicos importantes a la hora de la construcción, incluso a la hora del mantenimiento posterior, y que además va a permitir pues que el médico esté muy cercano a los ancianos que están allí ingresados. Por lo tanto, le quería preguntar por eso, ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener? Yo creo que son todo ventajas, es decir, hemos vivido una época hace unos años en que todos nos pensábamos que éramos muy ricos, que había recursos para todos, pero en estos momentos de recursos limitados, yo creo que el compartir en un mismo edificio la residencia y el centro de salud, aparte del ahorro clarísimo que supone, pues también tiene la ventaja de que todos estos ancianos que están en la residencia pues no tienen que desplazarse y que tienen al médico en el mismo edificio. Yo, por lo que me han explicado, la nueva residencia que se está construyendo pues tiene unas posibilidades muy importantes, donde el centro estaría mucho mejor ubicado, y que por lo tanto yo creo que vamos a estudiar el tema con cariño, y que sin duda pues yo creo que podremos llegar a realizarlo, ya no digo que en este año, pero que en los próximos años esto pueda ser una realidad. Precisamente hablaba usted de la falta de presupuesto, de lo ajustado del presupuesto, y ayer trascendía la información de que pues el presupuesto es tan ajustado que va a haber que priorizar obras. Obras, por ejemplo, como el Hospital de Teruel o Alcañiz, ¿dónde quedan? Bueno, pues está claro, yo creo que no hay que insistir, todos somos conscientes, porque todos más o menos lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, que hemos pasado una crisis económica muy importante. En la sanidad ha supuesto pues el disminuir los presupuestos más de un 20% desde el año 2010 al año 2015. Y bueno, el Gobierno en los dos últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante. El año 2016 el presupuesto aumentó un 12%. Este año la idea es que los presupuestos que ya se están negociando sea un aumento del 6%, pero aún así pues hay otras prioridades. Para mí, ya decía ayer en las Cortes, lo primero es recuperar el personal sanitario que se perdió, que el personal esté bien motivado, porque de nada nos sirve tener edificios si no tenemos profesionales. En segundo lugar está la farmacia y los temas sanitarios de material que hace falta para atender a los ciudadanos.
En tercer lugar está la tecnología. Hoy día la medicina sin aparatos de rayos, de tratamiento del cáncer, de ecógrafos, no sirve de nada, y entonces siempre pues los edificios se quedan un poco en último lugar. Un padre de familia o una madre de familia, cuando tiene que distribuir el dinero, pues tiene que ir primero a lo más importante. Entonces vamos a tener que priorizar las obras. Yo siempre he dicho que el Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel son compromisos firmes, prácticamente eran los únicos compromisos que había en el programa del Partido Socialista en las últimas elecciones, y bueno, sí que le puedo anunciar que el Hospital de Alcañiz vamos a reunir ya antes de este final de mes a la comisión que tiene que adjudicar las obras, que va a abrir las ofertas económicas que se han presentado, y en cuanto estén los presupuestos pues se podrán empezar las obras del Hospital de Alcañiz, con lo cual yo creo que este año veremos ya una parte importante de la obra. El Hospital de Teruel estamos pendientes también de hacer el nuevo proyecto que se encargó, y ahora tenemos que presentar el plurianual en las Cortes de Aragón para que lo aprueben y ver un poquito qué disponibilidad va a haber en los próximos años y poder empezar a hacerlo. Es decir, que el Hospital de Alcañiz yo creo que se va a comenzar en breve, este año sin duda, y el Hospital de Teruel, pues que este año podremos tener también una plurianualidad para ver cómo se podrá ir desarrollando en los próximos años según esto. Y habrá otros centros de salud que también necesitan actuaciones y que habrá que ir poco a poco actuando sobre ellos. Más o menos, ¿qué presupuesto cree que va a manejar su consejería a lo largo Bueno, de este yo año? he dicho ya varias veces, porque esto lo dicen los técnicos y no es que lo diga el consejero, que nosotros necesitaríamos para mantener los 140 edificios que tenemos y la tecnología que necesitamos, pues unos 50 millones al año. Esto sería lo ideal que nos permitiría afrontar las obras con una relativa calma. Yo calculo que este año, según las últimas negociaciones, pues estaremos en los 35 millones, que es bastante más de los 18 que había el año pasado, lo cual quiere decir que aunque no llegamos a esa cifra ideal, es una cifra que yo creo que es importante. El resto de los departamentos pues están haciendo esfuerzos para que los presupuestos se dediquen especialmente a sanidad, a educación y a asuntos sociales, a la dependencia, a las ayudas que necesitan los más desfavorecidos, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es priorizar qué actuaciones son las más urgentes para ir desarrollándolas conforme los presupuestos lo vayan permitiendo. Hablaba usted antes de la importancia de mantener el personal que ya existe, de mantener personal motivado, de recuperar personal incluso, y recientemente conocíamos los datos de ocupación de las vacantes que habían salido en los diferentes hospitales aragoneses. Me centro en Teruel, por ser la provincia en la que estamos, y por ejemplo en el Obispo Polanco se hablaba de 15 de 36 plazas vacantes, en el San José de Teruel también 1 de 3, en Alcañiz 5 de 37... ¿Qué ocurre con Teruel? ¿Que parece que los especialistas no quieren venir a esta provincia? Bueno, pues tenemos dos temas. Por un lado hay un problema de falta de especialistas, sobre todo en algunas especialidades que son las que se quedan un poco vacantes: anestesia, traumatología, ginecología, urología. Tenemos que recordar que hace 3 años pues hubo una jubilación mayoritaria a partir de los 65 años, que también dejó fuera o expulsó del sistema a casi 400 facultativos. Y luego, pues efectivamente, la gente pues lo que quiere es cada vez quedarse en las grandes ciudades. Es un tema que está allí y sobre el que tenemos que buscar soluciones, y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, todas estas actividades que se hacen en el medio rural pues son las que tienen que contribuir a mantener la vertebración. De todas formas, yo lo que sí que quiero es tranquilizar a los ciudadanos. A pesar de que han quedado plazas vacantes, la situación no es peor de la que había antes. La ventaja además es que ahora estas plazas que se han adjudicado son plazas ya de contratos de larga duración, son interinos que estarán hasta que se convoque la oposición y ya una persona gane la plaza en propiedad, es decir, ya no son contratos como hasta ahora de muy corta duración. Y bueno, esto eran los resultados que había después del primer llamamiento que se hizo, pero todo esto se está volviendo a llamar, y en estos momentos la situación está bastante mejor de lo que usted me ha contado, ¿eh? Ayer mismo me contaron que están ya contactando con algún anestesista. Los urólogos también parece ser que en cuanto acabe la residencia van a haber personas que terminan el MIR y que están interesadas en venir.
y concretamente pues Alcañiz ha mejorado de cómo estaba antes. Yo quiero decir que era un proceso que había que hacer, hacía muchos años que no se hacía este concurso de traslados, había gente que tenía ganada la oposición y tenía derecho a poder trasladarse, y bueno, pues lógicamente todo esto, se han movido casi 600 médicos en Aragón en un mes, y claro, todo esto lleva un desajuste temporal, pero que yo creo que se está solucionando y que poco a poco conseguiremos arreglar la situación. Le quería preguntar también por la información que aparecía hace unos días de que pues, especialistas procedentes de centros hospitalarios de Zaragoza van a venir a realizar guardias a Teruel, cobrando casi el triple de lo que cobran los especialistas. Yo creo que esto se ha interpretado mal, es decir, nuestra obligación es cubrir la asistencia sanitaria, es nuestra obligación, y efectivamente las guardias de urología, por la situación de que uno está de baja y el otro no se ha cubierto la plaza, pues no son los dos facultativos no pueden cubrir, no pueden hacer 15 días de guardia cada uno, eso sería inhumano e impediría su trabajo normal. Entonces nosotros lo que estamos buscando es soluciones para cubrir las guardias. Entonces hemos ofertado y hemos conseguido que urólogos que trabajan en Zaragoza voluntariamente vengan los fines de semana a hacer la guardia del viernes, del sábado y del domingo. En los hospitales las guardias son de presencia física, cuando hace falta estar todo el día allí porque hay mucha necesidad, pues un anestesista, el médico de urgencias, el médico de la UCI, o hay otras especialidades que hacen guardias localizadas, es decir, están en su casa y acuden al hospital si hay una urgencia y se les llama. Un día les pueden llamar 4 veces, pero otro día pues les llaman 2 o no les llaman ninguna. Lógicamente el que está en su casa cobra un precio a la hora que es inferior, es la mitad del que está de presencia física en el hospital porque está todo el día allí. Entonces estos señores que vienen desde Zaragoza a hacer la guardia de urología, pues lógicamente les tenemos que pagar la guardia de presencia física porque van de su casa, vienen a 180 kilómetros y van a estar aquí. El urólogo de Teruel está en su casa, Entonces, no es que les paguemos 3 veces más, simplemente pagamos lo que es una hora de guardia localizada o lo que es una guardia de presencia física, que es lo que van a hacer ellos. Y luego, lógicamente, hay que pagarles el desplazamiento y el que estén ahí unas dietas para mantenerse. Es decir, que es una situación que no se puede comparar, es una situación que hemos adoptado como medida de emergencia para poder cubrir las guardias, porque nuestra obligación es dar asistencia sanitaria a los ciudadanos, y además que ya digo que esto, en cuanto acaben los residentes que acaban en mayo, pues probablemente esta situación se acabe. Con lo cual, en principio, es una situación temporal. Es muy temporal y además es una situación de emergencia, porque lo que no podemos dejar es al hospital de Teruel sin guardias de urología, porque podría haber problemas que hubiera que desplazar a un señor a Zaragoza porque no hay un urólogo de guardia para atenderlo. Pero yo creo que, en fin, que no es que estemos pagando más a los que vienen de Zaragoza, sino que las circunstancias del trabajo son diferentes. Te quería preguntar también, bueno, hablando de nuevo del área del Centro de Salud de Calamocha, en los últimos años también se ha procedido a la amortización de determinadas plazas por la falta de población. Esto es una situación que imagino que no es exclusiva de la zona de Calamocha, sino de toda la zona de Aragón en general. Ya sabemos pues que la población cada vez, como usted decía, se concentra más en las grandes ciudades y en concreto en Zaragoza y alrededores, y en los pueblos de la zona rural de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, cada vez tenemos menos habitantes. Sí, efectivamente esto es un problema y yo creo que en Aragón estamos haciendo un esfuerzo muy importante por solucionarlo. Es decir, yo hace poco en las Cortes que tuve que hablar sobre este tema decía que hay médicos que están yendo 2 y 3 veces por semana, haciendo 80 kilómetros desde el centro de salud a pueblos en los que viven 10 y 15 personas. Es decir, eso en países del norte de Europa que tienen también un problema de despoblación, eso no lo hace nadie. Es decir, aquí estamos haciendo un esfuerzo importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar soluciones que, por un lado, tienen que ir porque la enfermería juega un papel más importante. Yo creo que la enfermería en pacientes, sobre todo de edad avanzada, crónicos, puede jugar un papel muy importante. Tenemos que hacer uso de las tecnologías de la información que nos puedan transmitir imagen, o nos puedan transmitir por videoconferencia, pues que la enfermera pudiera hablar con el médico cuando un paciente tiene un problema. Y luego tenemos que ser capaces de hablar con las comarcas y organizar que, pues a lo mejor lo que hay que hacer es poner un coche que haga que recoja a los
pacientes de 2 o 3 pueblos y los acerque a donde está el médico, en vez de que el médico tenga que estar todo el día viajando. Es decir, tenemos que buscar soluciones imaginativas, porque efectivamente estamos manteniendo médicos en pueblos con 80, con 90 ciudadanos y otros que están yendo a consultorios donde, digo, vive poquísima gente. Entonces, en una situación en la que están faltando profesionales sanitarios, pues esto habrá que buscar soluciones entre todos. Claro, incluso, o sea, la situación de que médicos que trabajan en el centro de salud de Calamocha, del mismo modo que profesores, funcionarios en diferentes instituciones en las zonas rurales, pues vienen desde Zaragoza todos los días, van y vienen. Bueno, eso es una cosa voluntaria. Desde luego no vamos a obligar a nadie a vivir Antes en un había sitio. había una norma hace ya bastantes años que obligaba a que los funcionarios vivieran en el pueblo donde tenían la plaza, pero bueno, esto hoy día está fuera de toda lógica. Yo he venido hoy de Zaragoza y en menos de una hora se llega aquí, que hay gente en Madrid que le cuesta más ir a su puesto de trabajo que lo que cuesta venir. Entonces esto no se puede evitar, pero a mí lo que me preocupa, pues eso, es que un médico que tenga que atender a 4 o 5 pueblos con muy pocos habitantes, pues tenga que estar todos los días haciendo un montón de kilómetros para estar una hora en un pueblo, otra hora en otro, otra hora en otro, que a lo mejor ahí es donde tenemos que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Pues alguien que recoja y los lleve a todos a un mismo sitio, en fin, no sé, siempre que lógicamente el anciano se pueda trasladar, si necesita ir a su domicilio, pues habrá que ir, ¿no? Pero es un problema y que además yo entiendo que tenemos que procurar mantener los médicos y las enfermeras en los pueblos, porque es una de las cosas que contribuye a que la gente se quede, ¿eh? Si se va el maestro, la Guardia Civil, y ya se fue hace muchos años, que antes había muchos cuarteles, los curas cada vez también está habiendo más problemas, pues es lógico que estos pueblos vayan a menos. Entonces, bueno, pues yo sé que en estos momentos hay un trabajo importante de la comunidad autónoma con otras comunidades vecinas que tienen problemas semejantes, que en la conferencia de presidentes es un tema que se va a abordar, pero hay que buscar soluciones para conseguir que la población se fije en el territorio y evitar que los jóvenes, sobre todo, pues se vayan todos a las grandes ciudades y cada vez pongan en riesgo el mantenimiento de estos núcleos urbanos, que yo creo que son muy importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta semana, además, si no me equivoco, comenzaba a firmar usted los contratos de gestión de los diferentes sectores sanitarios. ¿Cuáles son los objetivos que supone esta firma para los trabajadores y para los pacientes? El contrato de gestión es un poco los objetivos que el departamento marca a cada sector sanitario, a cada hospital, a la dirección de atención primaria, para ver los objetivos de salud que queremos conseguir y cuáles son nuestras líneas fundamentales. El miércoles creo que venimos a Alcañiz y la semana que viene a Teruel. Y lo que se fija ahí un poco son las líneas prioritarias de trabajo, que van pues por intentar hacer la atención a tiempo, es decir, disminuir las listas de espera. Estamos potenciando el tema de la atención a los pacientes crónicos, intentar que cuando un paciente crónico esté bien controlado por su médico de primaria y que cuando vaya al hospital no tenga que ir a la urgencia, sino que vaya directamente ya a una unidad que lo pueda atender. Estamos potenciando el anillo radiológico, que consiste en que todos las imágenes que hoy día se pueden enviar por los medios telemáticos puedan ser informados a distancia por un radiólogo, porque a veces no hay radiólogo en todos los puestos, es decir, el técnico hace la radiografía, hace la prueba y el radiólogo pues puede informarla y así la tenemos. Son proyectos que estamos desarrollando, la interconsulta virtual, que esto es muy importante en zonas despobladas, es decir, que el médico de primaria a través del ordenador pueda contactar con el especialista, contarle el caso y el especialista le pueda contestar y decirle, oye, pues haz esto, o esté enfermo por lo que me cuentas, sí que necesita que me lo mande, si tiene que venir al especialista, pero así podemos ahorrar muchas visitas, muchas consultas, muchos viajes. Es un poco utilizar las nuevas tecnologías para resolver mejor los problemas que tiene la población. Y luego pues ahí se fijan ya pues todos los programas de uso racional del medicamento. Por ejemplo, este año estamos insistiendo en el uso de los antibióticos, que es un tema que preocupa a nivel mundial, porque estamos abusando mucho de los antibióticos y se están creando resistencias que provocan luego infecciones que son muy difíciles de atajar. Es decir, es un poco fijar los objetivos del departamento para que todos los centros vayan en las mismas líneas y procuren cumplir los objetivos sanitarios. Con lo cual esos son los objetivos a seguir en los próximos años. Sí. Es la potenciación de los crónicos, la atención a la salud mental, el desarrollo de las nuevas tecnologías y luego pues la seguridad del paciente, donde está el uso de los antibióticos y intentar utilizar los medicamentos de una forma racional para que no provoquen efectos secundarios, sino que sean utilizados de forma adecuada.
Por último, dejando a un lado el tema sanitario, me confesaba usted antes de comenzar esta entrevista que es aficionado a la pesca y viene precisamente a inaugurar la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural. Bueno, sí, yo la verdad es que no es un tema que sea directamente relacionado con el Departamento de Sanidad, pero yo tenía pendiente una visita a Calamocha para conocer precisamente la situación del centro de salud. Estoy intentando ir por todos. Y bueno, pues me ofrecieron la oportunidad de venir a esta inauguración como representante del Gobierno de Aragón y pues yo estoy encantado. Es decir, yo creo que todo esto, aparte de que tiene mucha influencia en la salud pública, lo mejor para un consejero de Sanidad es prevenir, es que haya salud y no tener que recurrir a la asistencia sanitaria, y creo que todas estas actividades que se realizan en el medio rural de una forma ordenada pues pueden contribuir a, por un lado, a mejorar la salud de los ciudadanos. Todos somos conscientes de que la salud en estos entornos es más favorable que la que se vive en las grandes ciudades, y sí, pues yo de joven he practicado la pesca, y luego pues la verdad es que me he quedado impresionado cuando he conocido el programa de esta feria, de la importancia que tiene, de la cantidad de gente que viene. Yo creo que para el alcalde y para toda la corporación municipal pues tiene que ser un motivo de orgullo el éxito que esta feria va sin duda a tener, y que ya me han dicho que son 16 años ya las que se lleva celebrando. Entonces, encantado de estar aquí. Y bueno, pues espero conocer a los vecinos, a los calamochinos y calamochinas, y pasar un día agradable y conocer un poquito más cuál es la realidad de toda esta zona de Calamocha. Señor Zelaya, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pues muchas Esperamos que disfrute de su estancia en Calamocha y estaremos pendientes de todo lo que nos ha comentado usted relacionado con el Centro de Salud de Calamocha, sobre todo los hospitales de Teruel y Alcañiz. Muchísimas gracias y que disfrute de la feria y de su afición. Gracias a ustedes. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista especial que hemos realizado con el consejero de Sanidad con motivo de su visita a Captur. Ya saben que podrán volver a ver esta entrevista después del Calamocha Noticias, de la edición de este fin de semana, que es a las 2:30, pues sobre las 3:30 podrán volver a ver esta entrevista. Nosotros nos despedimos, esperamos que ustedes también disfruten de la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural, y nos despedimos, lo dicho, hasta la próxima.